Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 13, versículo 44. Estamos hablando del verdadero evangelio y del evangelio diferente. El evangelio diferente dice que acá en Mateo 13, 44, el tesoro escondido es Cristo, el tesoro escondido, y que el hombre debe pagar un precio para comprar a Cristo, comprar a Dios, comprar la salvación. Entonces dice la palabra que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ¿quién es el tesoro? Dijimos anteriormente, en los videos anteriores, que el tesoro somos nosotros. El evangelio diferente dice que el tesoro es Cristo y que el hombre por sus obras, con su trabajo de buena persona, de religioso, de cumplidor, puede comprar ese tesoro. Ese tesoro es la salvación, ese tesoro es Cristo. Según el falso evangelio, según el evangelio diferente, pero la palabra del Señor dice que nosotros somos su especial tesoro, la niña de sus ojos, y debajo de sus alas estaremos seguros. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El falso evangelio enseña que el hombre por sus propias obras puede comprar el cielo. Esa es la doctrina católica, la doctrina herética, la doctrina blasfema que hace del sacrificio de Cristo nada, porque no creen en Jesucristo, no tienen fe en Jesucristo. ¿Por qué el católico no se salva? ¿Por qué los que creen como los católicos no se salvan? Porque ellos creen en sus propias obras y no creen en la obra redentora de Cristo que nos ha limpiado de todos nuestros pecados con su preciosa sangre. Entonces el que compra es Cristo, como dijimos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Que es Cristo el que compra, Cristo el que nos compra. Cristo es el que nos compra. Nosotros no compramos nada porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces dice la palabra, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Nosotros éramos ese tesoro debajo de la tierra, muertos en delitos y en pecados. Y el hombre es Cristo, quien viene a buscar lo que se había perdido, según Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es Cristo el que nos viene a buscar, es Cristo es el que nos halla, es Cristo el que nos busca, es el buen pastor el que nos busca. Nosotros éramos la oveja perdida, nosotros éramos la moneda perdida, nosotros somos o éramos el tesoro escondido. Entonces, ¿qué quiere decir la falsa enseñanza de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos cristos que enseñan que la salvación se puede comprar, que Cristo está en venta, que Cristo vale algunas obras nuestras? Podemos llegar al cielo sin creer en Cristo, sin tener fe en Jesucristo, haciendo buenas obras, comprando el terreno. ¿Mediante qué? Mediante cargar la cruz, derramar nuestra sangre, o sea, derramar nuestra sangre de sacrificio. Antiguamente se creía que los mártires se salvaban directamente cuando creían que la salvación se podía perder, pero la salvación no se pierde, como enseñamos en videos anteriores. La salvación no se pierde porque Dios nos justifica, porque dice en Romanos 5:1, es Dios el que justifica. Y cuando Dios justifica, nadie lo puede quitar esa justificación. El hombre cuando nace ya no puede volver más al vientre de su madre. Cuando una persona cree y Dios le da nueva vida, nunca más deja de ser hijo de Dios.
Entonces la falsa enseñanza que enseña que se puede comprar a Cristo, que se puede pagar un precio, que se puede... Porque esa es enseñanza católica. La católica romana tiene la doctrina para esclavizar al pueblo, para tener al pueblo bajo un yugo, bajo una carga, como los fariseos tenían al pueblo con muchos mandamientos, con muchas cargas. Entonces, la falsa enseñanza dice que el tesoro es Cristo y que hay que comprar ese tesoro a base de obras, a base de cargar la cruz, a base de negarnos a nosotros mismos. Obviamente, es lo que dice la palabra y lo hacemos diariamente, cargamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Ellos creen que podemos comprar a Cristo, podemos, aún con los diezmos, las ofrendas, muchos piensan que es parte de la salvación. Los diezmos no son para el Nuevo Testamento, los diezmos no son para la iglesia. Dios nunca mandó a la iglesia que diezme, sí que ofrende, como dice en 2 Corintios 9:7, que debemos dar con alegría, no con tristeza, sino con alegría. No con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, de corazón. Debemos ofrendar. Pero el diezmo no está estipulado para la iglesia. Eso era para el Antiguo Testamento, para mantener el tabernáculo, los sacerdotes, el templo, los levitas, etc. Pero cuando vino Cristo, Cristo ahora es nuestro sacerdote y el templo es la iglesia. Entonces no hay lugar donde dejar. El diezmo era para los sacerdotes del Antiguo Testamento, que es un tipo, ¿no?, de lo que es el Nuevo Testamento. Ahora nuestro sacerdote es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces el diezmo no tiene lugar en el Nuevo Testamento. Entonces todas esas cosas son cargas que le ponen el falso evangelio, como lo del tesoro. Porque además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. Ese hombre es Jesucristo. El hombre que halla el tesoro es Jesucristo. Nos halló, dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, y lo esconde. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Él es quien se despoja de todo. Dice que vende todo lo que tiene. Según Filipenses 2:5 al 7, Él se despojó de todo. Cuando la falsa enseñanza dice que nosotros nos despojamos para ganar a Cristo, totalmente a la inversa. El hombre no tiene nada para dar. Nuestro culto es un culto de agradecimiento al Señor. Ese es nuestro culto racional, como dice en Romanos 2. Él nos salvó y nuestro eterno agradecimiento a nuestro Señor y Salvador. Y Él compró con su preciosa sangre, como dice en Hechos 20:28. Vamos a leer Hechos 20:28, que dice que Él nos compró. Entonces, está dando la pauta, nos está dando la palabra de que el comprador es Cristo, no nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado y éramos esclavos del pecado. ¿Qué puede comprar un esclavo? No puede trabajar, no puede ganar dinero, no puede comprar un esclavo. Entonces dice el versículo 20:28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su preciosa sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos son los lobos rapaces que habla en Hechos, que vendrán lobos rapaces, dice el apóstol Pablo, y que no perdonarán al rebaño. Son los lobos rapaces, son los que introducen este evangelio falso, este evangelio diferente, este evangelio anatema, este evangelio que está maldecido, un evangelio que no es un evangelio verdadero y que confunde a la gente y la hace perder eternamente, porque si nosotros creemos en un evangelio falso, estamos creyendo en un Dios falso, y ese Dios falso no puede dar vida,
y por lo tanto esa alma se pierde porque no puede creer en el Dios verdadero. Entonces Cristo es el que nos compra. El evangelio diferente es el hombre que compra la salvación despojándose él mismo, digamos. Es toda la inversa. El evangelio diferente es toda la inversa. Cuando la palabra dice que Cristo se despojó, el evangelio diferente dice que el hombre es el quien se despoja para comprar a Cristo. Es todo al revés. Entonces Cristo el que se despoja. Vamos a leer en 1 Corintios 6:20. Ya con esto terminamos. 1 Corintios 6:20, que dice la palabra. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, porque hemos sido comprados por precio. Y en el 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando habla del tesoro, el tesoro somos nosotros. Porque el que puede pagar es Cristo, nosotros no podemos pagar. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, eso es un poquito la reflexión, la enseñanza del Espíritu del Evangelio verdadero, que es Cristo el que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y nos compró a precio de sangre. Nosotros no podemos comprar nada. Nosotros, Cristo nos salvó, nosotros hemos creído y Cristo nos salvó. Ese día fuimos bautizados en su muerte y resucitamos juntamente con Él a una nueva vida. En el final de Gálatas dice que el verdadero evangelio es aquel que da una nueva creación. Ese es el verdadero evangelio. Cuando nosotros creemos en el verdadero evangelio, Dios nos da nueva vida. Y si creemos en un evangelio falso, lamentablemente ese evangelio, ese Dios de ese evangelio no nos puede dar vida, porque es un evangelio falso y es un Dios falso. Así que esta parábola se refiere a Cristo Jesús, el hombre que halla el tesoro, y el tesoro somos nosotros. Y fuimos comprados a precio de sangre. Así que la salvación viene por fe, por creer en Jesucristo. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que quede claro esto. Espero que está bastante claro. Que Dios lo bendiga a todos.